Muy bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. ABCD es un cuadrado donde AO es igual a OD y tenemos AO igual a OD. Nos piden calcular la cotangente de alfa. Aquí tenemos el ángulo alfa, es un ángulo en posición normal, es un ángulo positivo porque está girando en contra de las manecillas del reloj. Muy bien, nos piden calcular su cotangente. Entonces, nosotros sabemos que como es un ángulo de posición normal, la cotangente de alfa será igual a la abscisa sobre la ordenada. Fijémonos en OB. OB es el terminal del ángulo alfa y B es un punto de terminal. Si yo hallo las coordenadas del punto B, entonces puedo aplicar esta fórmula, abscisa sobre ordenada. Muy bien, vamos a tratar de hallar entonces las coordenadas del punto B. Bien, tenemos el triángulo rectángulo ODE. En ese triángulo rectángulo ODE, recto en D, tenemos uno de sus ángulos agudos que es 37 grados, por lo tanto este ángulo valdrá 53 grados. Si el eje Y con el eje X forman 90 grados, eso quiere decir que este ángulo valdrá 37 grados, puesto que aquí ya tenemos 53 grados. 37 más 53 son 90 grados, ¿verdad? Ok, si este ángulo es 37 grados, este ángulo también será 37 grados, puesto que son opuestos por el vértice. Tenemos el triángulo rectángulo OA, vamos a ponerle acá el punto F, OAF recto en A, donde uno de sus ángulos agudos es 37 grados, por lo tanto este ángulo será de 53 grados. Muy bien, voy a prolongar aquí, voy a trazar una paralela al eje Y a partir del punto B, de esta manera. Ok, esa es una paralela al eje Y que intersecta al eje X en este punto y forma un triángulo rectángulo aquí. Forma un triángulo rectángulo, en este punto vamos a ponerle el punto P. Tenemos el triángulo rectángulo BFP recto en P. Muy bien. Entonces, si este ángulo es 53 grados, este también será 53 grados porque son opuestos por el vértice. Entonces, en el triángulo rectángulo FPB recto en P, aquí tendríamos el ángulo de 37 grados, ¿verdad? 37 más 53 forman 90 grados. Muy bien. Nuestro objetivo es calcular las coordenadas del punto B. Muy bien, entonces, fíjense en el triángulo rectángulo OED, recto en D. Tenemos que es un triángulo rectángulo notable de 37-53 grados. Sabemos que el lado que se opone a 37 grados es tal como 3K. El que se opone a 53 grados es tal como 4K. Y la hipotenusa, que en este caso sería OE, sería 5K, ¿verdad? Muy bien, entonces tengo OD, que es 3K. Su valor es 3K. Por lo tanto, AO también valdrá 3 veces K. Bien. Voy a hallar OF. OF. ¿Cómo hay OF relacionando los ángulos, estos ángulos agudos, y también el lado AO que vale 3K? ¿No es cierto que el coseno de 37 grados es igual a 4/5? ¿Verdad? Esto lo sabemos, es una de las razones trigonométricas del ángulo notable de 37 grados. El coseno de 37 grados es 4/5. Pero en nuestro triángulo AFO recto en A, el coseno de este ángulo de 37 grados será igual al cateto adyacente, que en este caso es AO, que vale 3K, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es OF. OF. Vamos a hallar entonces OF. De aquí podemos decir que OF será igual
A ver, sería 15K sobre 4. ¿Ok? Entonces OF vale 15K sobre 4. K sobre 4 vale OF. Muy bien. Puedo hallar también AF. También podría hallar AF. Vamos a hallar AF. El seno de 37 grados es igual a 3/5, eso lo sabemos. Muy bien, ahora en nuestro triángulo OAF recto en A, el seno de 37 grados sería AF sobre la hipotenusa. Ya hemos hallado la hipotenusa que vale 15K sobre 4, ¿verdad? Sobre 15K sobre 4. Vamos a despejar AF. Tendríamos 15K sobre 4 por 3 y todo esto sobre 5. O sea, aquí el 5 multiplica al 4, ¿verdad? Podemos simplificar aquí. Quinta, 3 por 3 es 9. Entonces AF sería 9K sobre 4. Ya tengo AF que vale 9K sobre 4. Muy bien. ¿Cuánto valdría el lado del cuadrado? Fíjense, aquí es 3K y aquí también es 3K, dado que AO es igual a OD, ¿verdad? Entonces el lado del cuadrado vale 6 veces K, ¿ok? Si vale 6 veces K, entonces AB también vale 6 veces K, es el lado del cuadrado, ¿verdad? Si ya tengo AF que vale 9K sobre 4, ¿cuánto me faltaría para completar 6K? O sea, ¿cuánto saldría el valor de BF? ¿No es cierto que el valor de BF sería 6 menos 9K sobre 4? O sea, BF será igual a 6 menos 9K sobre 4. Y eso es igual a 15K sobre 4. Es decir, BF será 15K sobre 4. Claro, si sumamos 15K sobre 4, que es BF, más 9K sobre 4, que es FA, eso me da 6K, que es el lado del cuadrado. Muy bien. Recuerden que nuestro objetivo es hallar las coordenadas del punto B. Fíjense en el triángulo rectángulo FPB, recto en P. Ya tengo la hipotenusa, ¿verdad? 15K sobre 4, que es el lado BF. Tendría que hallar sus catetos. Si yo hallo sus catetos, puedo hallar también las coordenadas del punto B. Vamos a ver de qué manera. El seno de 53 grados es igual a 4/5, eso lo sabemos. Eso lo sabemos cuando hemos estudiado las razones trigonométricas del triángulo notable de 37 y 53 grados. Pero en nuestro triángulo FPB recto en P, el seno de 53 grados sería el cateto opuesto, o sea, PB sobre la hipotenusa FB, que vale 15K sobre 4. Muy bien, entonces de aquí podemos despejar PB. PB será igual entonces a 15K sobre 4 por 4. Y todo esto sobre 5. Estamos despejando PB. Entonces podemos simplificar. 4 y 4 se van acá. Quinta, me queda 3 por K. Entonces PB vale 3K. Ya tengo PB. PB vale 3K. Voy a hallar ahora PF. El coseno de 53 grados es igual a 3/5. Eso lo sabemos. Ahora, en nuestro triángulo rectángulo FPB recto en P, el coseno sería PF o FP, como quieran, PF sobre la hipotenusa BF, que vale 15K sobre 4. De aquí PF será igual, tenemos así, 15K sobre 4 por 3 y todo esto sobre 5. Quinta, entonces aquí tendríamos
quinta de 15 es 3 y me quedaría que PF es igual 3 por 3, 9K sobre 4. Entonces esto es 9K sobre 4 PF. ¿Cuáles serán las coordenadas del punto P? Fíjense, el punto P está en el eje negativo de las abscisas, por lo tanto tendrá coordenadas menos 15K sobre 4 más menos 9K sobre 4, 0, ¿verdad? El punto P tendrá como coordenadas menos 15K sobre 4 menos 9K sobre 4, 0. Esas serán sus coordenadas del punto P. A ver, menos 15K menos 9K, eso nos da menos 24K sobre 4, eso nos da menos 6K, 0, esas serán las coordenadas del punto P. Muy bien. ¿Y cuáles serán las coordenadas del punto B? Entonces, las coordenadas del punto B serán, en el eje de las X estará aquí, ¿verdad? En el eje negativo de las X, menos 6K, y en el eje de las Y, en el eje positivo de las Y, que es 3K, ¿verdad? 3K, o sea, el lado PB, 3K. 3K. Esas son las coordenadas del punto B. ¿Ok? Entonces, nos están pidiendo la cotangente de alfa. La cotangente de alfa es igual a abscisa sobre ordenada. La abscisa es menos 6K sobre la ordenada es 3K. Entonces K y K se van, menos 6 entre 3, eso es menos 2. Entonces ahí tenemos ya la cotangente de alfa.